uno mismo ser el referente de que lo que hacemos va en congruencia con lo que somos. Pues lo primero que sabemos al salir de la línea de salida es que nadie va a ir por ti. O sea, tú tienes que regresar a la línea de meta. Pero no hay que subestimar ni el trail más pequeño. Es correcto. Porque si no te caíste en el ultra de 70, a lo mejor en el de 15 te caíste y bien feo. Los que hacemos esas distancias sabemos que lo podemos hacer, ¿no? Pero vamos mentalizados. Las personas que empiezan a hacer esas distancias sí deben estar conscientes de la capacidad que puedan tener y cómo. O sea, subes, bajas, nadas y todo lo que tienes que enfrentar. Entonces sí tienes que estar consciente de todo lo que implica enfrentarte a la naturaleza. ¿Qué tal, comunidad runner? Sean bienvenidos una vez más a Kilómetro Cero, el podcast. El día de hoy tenemos una charla muy divertida, muy entretenida, porque vamos a platicar de trail running. Hoy tenemos no uno, no dos, sino 3 invitados que están apasionados del trail running. Y además son promotores incansables de la actividad física, del trail running como tal, y son amigos que de alguna manera han sabido encontrar en el running la pasión, la liberación y la forma de hacer que más gente se esté activando día con día. Hoy tenemos de invitados a Hugo Baldi, que él es un triatleta, maratonista y un promotor incansable del running. También está con nosotros nuestro amigo René Jaimes, que también es otro apasionado del running y que también es un promotor incansable. Y también está con nosotros Alejandro Jiménez, quien no solo también es maratonista, es trail running, sino que también organiza eventos y su objetivo es promocionar y destacar el tema del running. Como se darán cuenta, tenemos un panel muy interesante de gente que sabe y es apasionada del running, pero sobre todo que comparte esa pasión con más gente, buscando la activación y sobre todo hacer que este deporte siga creciendo. Amigos, sean bienvenidos esta tarde. No, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué les parece si empezamos platicando un poco del por qué corren? ¿Por qué corremos el trail running? ¿Qué es lo que los apasiona? ¿Qué te parece si empezamos contigo, Alex? Claro que sí, pues un gusto saludar a los invitados y a ti en especial. Y bueno, creo que a mí me gusta correr primeramente porque es una forma de liberar todas las energías que tenemos en nuestro cuerpo. En un momento dado generamos estrés, generamos presión en la familia, en la casa, en el trabajo, y creo que es una de las formas más importantes para poder sacar ese estrés, esa frustración que tenemos de repente, ¿no? Y bueno, la otra es... a mí siempre me ha gustado hacerlo de manera competitiva, tratar de sacar lo mejor de mí, y creo que a través de los años, ya tengo 35 años como atleta profesional, y pues creo que lo he hecho bien desde mi punto de vista, ¿no? Excelente. ¿Y tú, Hugo, cuál es lo que te motiva a correr? Pues primero, antes que nada, Lalo, gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy, muy interesante el correr, ¿no? El trail. A mí lo que me apasiona es, lo que me motiva es pues, liberación de muchas cosas, ¿no? Me encanta hacer ejercicios desde hace muchos años y el trail running he encontrado mucha conexión conmigo mismo, ¿no? Okay. Liberación de estrés, te encuentras con la naturaleza y contigo mismo, ¿no? Okay. Es muy, 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 muy grato. ¿Y tú, Rencito? ¿Qué tal? Buena tarde, Alex, Hugo. René. Lalo, gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, pues yo de inicio siempre he sido atleta. Ya desde que llegué a Puebla, hablando del trail running, me gustó mucho por la naturaleza. En la Ciudad de México pues no tenemos mucha naturaleza, puro asfalto. Sí. Entonces, bueno, el trail running me ha dado mucha liberación de muchas cosas, de estrés, de abrir mi mente, de promover el deporte entre pues, la familia, entre los jóvenes principalmente. Y pues a mí me encanta por la conexión y por todo lo que recorres en las montañas, en los eventos, que bueno, que afortunadamente he corrido eventos de aquí de el amigo Alejandro, allá en Calpan, y realmente ha sido muy, muy, muy llena. Me llena mucho el trail porque cada vez más se promueve, o sea, porque como lo he comentado siempre, a partir de pandemia, las personas se dieron cuenta de que hay que hacer ejercicio, que todos traemos un atleta por dentro y que aunque sean recreativos, pero han logrado conectarse con ese trail en la naturaleza, y pues creo que ha jalado más estos últimos tiempos, otros que 4 años más o menos, y es importante que sigamos adelante promoviéndolo, y pues de mi parte es lo que a mí me llena, o sea, me llena la naturaleza y ver correr gente y sobre todo a los jóvenes. Ok.
Y fíjate que tomas un tema muy interesante que es la pandemia. La pandemia sin duda vino a cambiarnos el chip a muchos en el aspecto de que entre la liberación, entre la rebeldía, incluso de estar encerrados y encontrar en el trail running esa oportunidad de salir de ese encierro y no tener que estar en contacto con más gente, sino que a través del contacto con la naturaleza encontramos esa liberación. Y creo que mucha gente lo empieza a identificar, ¿no? Porque a medida que pasan los años y empieza a haber más eventos como los que hace Alex, sin duda hay más gente que está volteando al trail running. En su caso, como lo comentan, lo que fue la pandemia los impulsa. Pero ustedes, además de la pasión por la montaña, ¿qué consideran que es el factor más determinante para poder hacer el trail? ¿La exigencia física o el simple contacto con la montaña o ambas? Híjole, tocas un buen punto, Lalo. Los que estamos acostumbrados a hacer ejercicio, a hacer maratones, también nos encanta esforzarnos, ¿no? Esforzarnos para dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Pero la montaña sí requiere una exigencia especial, ¿no? No es lo mismo correr en la pista que correr en la montaña. Si bien también la conexión con la naturaleza, ¿no? Para mí es impresionante y como lo mencionaba, levantarte muy temprano, ese contacto del amanecer, las críticas que recibimos, porque realmente recibimos una crítica por ser muy madrugadores, ¿no? Pero esa conexión de la naturaleza contigo, el amanecer, el esfuerzo, porque es un esfuerzo diferente, eso es lo que más me conecta a mí, en lo personal, la montaña. Sí, sin duda esa parte de que los runners están locos, creo que es lo que nos caracteriza, no solo a los trails, sino a todos los que corremos, ¿no? De manera general. Porque correr temprano en un evento a las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, que los eventos que son ultra trail salen mucho más temprano. Entonces yo creo que sí es solamente la gente que está loca, dijeran, se atreve, ¿no? Pero yo creo que es atreverse, ¿no, Alex? Sí, creo que a veces estamos en nuestras cuatro paredes y no nos damos cuenta que afuera existe una naturaleza, ¿no? Y eso es lo que principalmente nos llama. Cuando nosotros decidimos dar un paso y damos otro nos volvemos caminadores y después de un tiempo ya empezamos a trotar y después de un tiempo ya empezamos a correr y después ya empezamos a competir. Creo que ese es el proceso natural de cualquier persona que gusta de este deporte. Y lo que decíamos hace rato de la pandemia, curiosamente cuando se cierran todos los eventos deportivos urbanos en la ciudad, pues lo único que nos queda es la naturaleza, la montaña, donde tú solito te metes a tu cerrito o a tu barranca y en ese momento te vuelves un trail runner, ¿no? Te vuelves un corredor de montaña y empiezas entonces a través de la exigencia a meter cada vez más distancia, cada vez más tiempo y a través de eso tenemos hoy en día, después de 5 años, como decía René, corredores de ultradistancia, cuando hace 5 años no había esa efervescencia, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y en el caso específico mío, cuando se cierra la Ciudad de México, Ciudad de Puebla, eventos deportivos, pues a mí se me ocurre meter los eventos de trail y entonces la gente empieza a ver como una única opción Calpan y entonces empiezan a llegar a Calpan a correr. Quizás hasta de manera desaprobada, ¿no? Porque mucha gente nos criticaba por eso, ¿no? Porque se decía que cómo hacíamos eventos masivos y están en una restricción total, ¿no? Sí, Claro, claro. masivos hasta cierto punto, porque pues masivos estamos hablando de 1000, de Sí, 800, 1500. 500 corredores, Y pero pues este tipo de eventos, a pesar de que ya hay más, aún siguen siendo, pues la comunidad que corre es poca, ¿no? 100, 200. sí, y principalmente también creo porque el escenario que tienes tampoco se puede controlar a más de 1000 personas. Sí, claro. Porque pues es muy complicado que tengas una ruta bien marcada y cuando pasas, y es cal, por ejemplo, pues si pasan 300, 400 corredores, la marca de cal ya se borró. Desaparece. Así es. Igual la marca que colocas en los árboles es mucho más fácil que se pierdan debido a que son muchas personas las que están participando, ¿no? Claro. Es muy común, y aquí está René que lo hace muy seguido, es muy Pues común yo llegué que ahí porque me dejaron y yo quería liberarme de ese. No es cierto. sí, Te es muy invitaron. común que adelante No, no es va cierto. uno. No es que se haya perdido, Es que, llegó. es que yo quería llorar por ahí. No, es que de verdad hay lugares donde va una persona adelante y él se pierde y Y todos se como lleva que tres, ¿no? Nos perdemos todos, ¿no? nos pasan. No, pues Pero- esa parte que dice Alex muy motivadora porque pues cuando estábamos en encierro, bueno, que yo empecé con pues, más salvajes, ¿no? Cuando no había pandemia, ¿no? Ni pensábamos que iba a existía. llegar, que existía y pues es cuando corrían
pues puros trail, que les gustaba el trail y que entrenaban para trail. Sí, ¿Están de acuerdo, no? Porque no había esa parte tan recreativa. Sí la había porque Alejandro también la promovió mucho en ese tiempo, ¿no? Había recreativos, pero no se daba tanto. Y nosotros en persona pues empecé a llegar a Calpan y después ya me fui a Sierra Negra y todo eso. Pero sí se requiere una conexión primero contigo, de decir puedo, lo voy a entrenar, porque bueno, pues al menos lo que yo siempre he dicho, lo que no se entrena no funciona. Entonces, primero contigo y después ya mentalmente, porque físicamente yo creo que todos tenemos la capacidad, como lo acaban de comentar aquí los panelistas, la tienes, pero mentalmente sí hay que ir más allá. Tal vez en mi persona yo podría decir que en una ultradistancia voy no dispuesto a morirme, pero sí realmente dispuesto a aventarme un tiro con lo que se me atraviese, ¿no? Claro, con la básica conexión de la naturaleza. Yo soy una persona que hago oraciones espiritualmente antes de ir. Digo, ¿puedo? Lo hago. No puedo, pues lo reconozco y no lo hago. Claro. Realmente. Una ultradistancia pues es diferente a una distancia de trail de 15, no. 30 o... No, ¿verdad? No, sí, no es igual. Sí. Pero sí, un ejemplo, sí he ido y digo, voy a correr por horas y lo tengo que hacer. Y tengo que hacer conexión realmente con la naturaleza para poder lograrlo y afrontar todos los obstáculos que se nos van dando. Como lo comenta Alejandro, como lo comentó Hugo, hay obstáculos y esta práctica sí es muy nutrida porque pues somos personas que ya hemos corrido bastante y dices, carajo, pues a mí se me pareció hasta un tigre por ahí, ¿no? Sí, claro. O una víbora o un mono, ahí viene ahí por loudly y se va colgando un mono. Y sí, realmente son obstáculos que tienes que ir librando, pero mentalmente es bien importante. Porque sí, hoy, hablando de lo de la pandemia que se vino dando en lo recreativo, pues en un maratón también dices, bueno, hay una persona que es recreativa, puede aventarse 8 horas en un maratón o en 30 kilómetros y llega. Pero depende también lo que quieras, si es competir o hacerlo recreativamente, porque esa es la otra parte, no son dos partes muy diferentes. Somos competitivos y pues las menos horas que te puedas aventar, pues qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que a mí no nos gusta caminar horas y horas y horas, ¿no? Dices, no, pues me voy a aventar lo menos que pueda para poder llegar y pues comer tal vez con la familia, con quien me está esperando y también por ti. En mi caso sí soy competitivo también, pero sí depende cómo lo quieras hacer. O bueno, ya 2025 ya depende, ya vas a escuchar a lo mejor muchos puntos de vista que van a decir, no, pues yo lo hago recreativo o yo soy competitivo. O yo lo hago por llorar o porque me dejaron a mí, o yo lo hago porque soy atleta, ¿no? Pero realmente ese es el punto que, bueno, en lo personal así me gusta competir, ir más allá. Sí, mentalmente sí trabajo mucho eso. La psicología deportiva es muy importante para poder lograr algo así. Sí, creo que también es importante cuando hablamos de que ser competitivo, con que sea competitivo para ti, mejores tus propias marcas. Eso ya es ser competitivo, claro, ¿no? Porque tampoco tienes que competir con alguien más. Con que tú seas tu propia referencia y siempre quieras ser una mejor versión de ti, con eso es más que suficiente para tener mucho trabajo que realizar. Creo que eso es lo más importante. Sí, claro. Sí. Así es. No, y sin duda lo acabas de mencionar muy bien, porque si algo tiene el runner es eso, ¿no? Mientras estás en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de engancharte al running, vas dándote cuenta de todo eso, ¿no? De que la conexión espiritual que hablaba René y que de alguna forma los runners sí lo podemos identificar, ¿no? Porque un 60-70% de las veces que nos preparamos, estamos corriendo, lo hacemos solos, ¿no? Sí. Y nosotros y nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo preparándose para algo. Puede ser un evento, una carrera, una competencia o simplemente el estar nosotros creciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de ir creciendo, de ir nosotros mismos motivándonos es muy importante y el runner conforme se va metiendo en esto, pues se va enganchando. Ustedes, por ejemplo, como corredores de trail, ¿cómo invitarían a gente que no está haciendo ejercicio a que se active en esto? ¿Qué ventaja le podemos dar a esta gente que todavía no está haciendo ejercicio para que se integre al trail running? Mira, dijiste algo muy importante. Eso me pasa a mí todos los días. Mira, con mi experiencia, que obviamente que René bien sabe, Alejandro también, de ir a conectarte con la naturaleza, correr, exigirte y todo. Yo siempre ando invitando amigos. Siempre tengo un grupo de amigos que siempre los ando invitando. Y es una parte de motivarlos porque lo ven en ti, ¿no? Lo ven en ti que eres muy constante, que vas muy seguido a correr, que has hecho eventos muy, muy importantes. Entonces yo creo que es la mejor carta de presentación con tus amigos para que vengan, sientan esto.
por muchos factores. La primera es hacer ejercicio. La segunda es, bueno, y las que siguen son liberarte, encontrar algo que te llene. En mi caso me llena la montaña y correr muchísimo, ¿no? Y es como los motivo y cómo los invito para que se unan conmigo. Y sí, tengo un poquito de convocatoria, ¿eh? Yo creo que es lo más importante, claro, ¿no? Como dices, uno mismo ser el referente de que lo que hacemos va en congruencia con lo que somos, ¿no? Claro. Entonces, si somos promotores de una activación física como es el running y llevarlos a la montaña, pues de alguna forma implica muchas cosas, ¿no? Conocimiento, pasión, llevar a la gente a esa experiencia también es una parte importante de darles esa seguridad de lo que van a hacer. Y yo creo que Alex en ese sentido pues tiene mucha experiencia porque organiza eventos y en función de esos eventos pues tiene que también tener esa noción de darle seguridad al corredor de lo que va a hacer. Sí, claro, y creo también es importante que cuando nosotros nos visualizamos y sabemos que podemos ser ejemplo hacia los demás, creo que ahí es donde uno empieza a tomar en serio este deporte, ¿no? Cuando tú dices, bueno, voy a entrenar porque hay gente, a lo mejor tus hijos, a lo mejor tus amigos, tus familiares, que te están siguiendo, ¿no? Porque te están aplaudiendo cuando tú logras algo, ¿no? Y como decía hace rato, no solamente hablo de subir al podio, no. Simplemente el hecho de terminar una carrera, sea de 10, 15, 30 kilómetros, un maratón. Aquí lo más importante es que la gente cercana te ve cómo te preparas, cómo te esfuerzas, ¿no? Entonces, a través de eso, inspiras a la demás gente, ¿no? Claro. Y todos seamos senderistas, caminadores, trotadores o atletas profesionales, todos inspiramos a alguien. Entonces, si alguien nos está siguiendo, pues lo que tenemos que hacer es, si ya vimos que nos notaron, pues hay que invitarlos porque ellos están esperando precisamente eso, ¿no? Si no lo hacemos, estamos perdiendo ese don que podríamos tener, ¿no? Es lo más importante. Igual mucha gente nada más necesita un empujoncito para que empiece, ¿no? El que tú lo motives, lo cites, con eso yo creo que ya le diste la pauta para empezar, ¿no? Porque sí, que encuentren esa chispa en ellos. Ándale. ¿no? Sí, porque muchas veces nosotros nos pasó, en el momento que queríamos iniciar, dudamos muchas veces. ¿Por qué? Porque dijimos, no, pues a lo mejor yo ni voy a poder hacer esto, ¿no? Y entonces donde viene, bueno, hay alguien que te dice, pues vamos, pues ya formamos un grupito de 4 o 5 personas y entonces ya nos motivamos los 5. Y a través de eso, pues uno inicia en este deporte. Y trabajo es dar el primer paso porque todo lo demás es relativamente sencillo. Y acaba de decir algo muy importante, Alejandro. Cuando tú vas por compromiso, por motivación con tus amigos que quedaste, a veces no tienes ganas ni de levantarte, no sé si les pasa, ¿no? Pero te están esperando y sabes que vas a ir. O los demás, ¿no? Hice un compromiso. Exacto. Y tal vez con el compromiso ese es el primer punto, ¿no? Y ya que estás ahí, olvidas todo eso y empiezas a correr y a empezar a disfrutar, ¿no? Y empezar a conocer cómo puedes hacer más cosas, ¿no? Sí. Así es. Yo creo que también se necesita un punto de voluntad poderoso. Porque a lo mejor, bueno, yo sí lo puedo comentar, yo soy muy franco. Yo vengo de una familia que realmente sí son diabéticos, la mayoría, y he tenido familias que han fallecido de diabetes. Y soy muy franco en esta parte porque yo a lo mejor jalo a la gente, a los jóvenes, por ejemplo, a mis hijos, a quien yo puedo, decirles, sabes que hazlo por salud de inicio, porque si no se siente padre que a lo mejor veas a alguien enfermo a corta edad, ¿verdad? Y entonces yo sí en esa parte me empiezo por ahí, digo, bueno, pues incentivo, ¿sabes qué? Vamos a correr, te va a ir mejor, te vas a sentir mejor, da el pasito que ustedes están comentando, aviéntate, pues mira, te va a ir mejor, vas a respirar mejor, no sé, algo. Vas a obtener mejor alimentación, porque también la bola de garnachas que comemos, pues obviamente no te van a servir. Entonces, y empiezas a modificar. Y sí, en esa parte a lo mejor sí me ha costado como que introducirme de, ¿sabes qué? De que no se ofenda a la persona, pero sabes que hazlo por salud, por ti, por tu familia, y mira, ahí vamos a ir jalando todos. Afortunadamente sí ha habido personas que jalan conmigo y mi familia, sabes que pues te veo correr, andas en Calpan con Alejandro, con Hugo, con Lalo, que ya nos vimos en Cerro Rojo y cosas así, y dicen, pues ¿cómo le haces? Sabes que pues métele un poquito de voluntad y un poquito de ganas, ponte unos tenis, párate y jálate y vámonos. Y ya, pues, es que no sé correr, es que me veo gordo, no importa, o sea, hazlo. Lo que hagas, hazlo, o sea, eso funciona y te va a sumar. No, empieza. Y el comentario que dice René va muy de la mano con el propósito de kilómetro cero. En kilómetro cero sabemos que lo más difícil es pararse ahí en el kilómetro cero, ¿no? Empezar una actividad, empezar una competencia, empezar una aventura es lo más difícil. Pero una vez que ya estás ahí,
ya lo que sigue es pura diversión. Y más en la montaña, ¿no? Al final de cuentas, Ya te fregaste. como lo dicen, el hecho de estar ahí en contacto con la naturaleza, con la gente, con la vibra, es lo padre de esta actividad, ¿no? No sé si... El kilómetro cero es muy importante, ¿no? El kilómetro cero es, como bien dices, es el inicio de algo, ¿no? Pero ya cuando vas con el 15, 20, dices, oh, y después le sigues sumando, dices, puedo. Y después los ultras de 60, dices, puedo, ¿no? Entonces es muy motivante eso, ¿no? Una persona que me comentó algo parecido, me decía, es que cuando están las presentaciones, como Alejandro, como en cualquier evento que sea, dice, no, pues es que se ve bien padre al inicio, ¿no? Y esto es una cortina de humo, no es una cortina de humo. Porque realmente, yo como lo mencioné hace rato, ¿no? Así lo digo, lo que no se entrena, pues no funciona. Hay que entrenar, porque realmente a lo mejor es, pues la salida está bien padre, cohetes si quieres y mariachis, pero ya en el camino, pues tienes que tienes que trabajarlo. Con los que van, es hermoso lo que tú dijiste hace rato. Vas con muchos corredores y te motiva. Hay que aprender a manejar varias cosas, la explosión de la adrenalina, muchas cosas que te pueden llevar a lo mejor a colapsar en el kilómetro 1. Entonces, no es una cortina de humo, hay que entrenar nada más, sí. O sea, no pasa nada. ¿Quieres entrenar? Pues jálate, ¿no? Pégate con una runner, un ultra trail, un trail, lo que sea. Hazlo y vas a ver cómo ya esa cortina de humo que tú mencionas ya se convierte en una realidad, que vas a ir corriendo, vas a ir dosificando tus kilómetros, los que quieras correr, pero eso es emocionante, pero sí hay algo adelante que tú tienes que trabajar, que tú mismo tienes que salir adelante. Porque el que va contigo no te va a sacar. Sí. O sea, oye, ya no aguanto. Sí, ¿sabes qué? Dosifícate, vamos a meternos cosas para poder seguir adelante, ¿no? Pero tú tienes que salir. Porque realmente este cuate o tu compañera no te va a cargar, no te va a decir, oye, pues te aviento en otro cerro, o se habla un portal tridimensional y sabes que ya aparecí casi 3 kilómetros. Como en el maratón de la Ciudad de México, pues sí, ¿no? Te subes te bajas ahí en Insurgentes y apareces en Pino Suárez. Y ya voy llegando, no. Magia. Eso no va a pasar en un ultra, en un trail. No. Eso no va a pasar. Eso sí hay que aclararlo, ¿no? Pasa. Porque para los que nos están siguiendo, no va a pasar. Y creo también un detalle importante es que cuando tú te preparas, pues generas determinada emoción, ¿no? Y en el momento que estás en el kilómetro cero, hay una euforia, hay una adrenalina, hay una emoción. Pero si tú no sabes controlar ese momento, te puede durar incluso 10 kilómetros la emoción, ¿no? Sí, claro. Pero si tú vas a hacer una prueba de 30, pues esos 10 kilómetros es un tercio de lo que vas a competir, ¿no? Entonces aquí se trata mucho de la palabra que dijo René, administrar. Hay que administrar muy bien, incluso lo mental, la emoción. ¿Por qué? Porque si no sabemos administrar eso, cuando tú llevas a la mitad de la carrera, pues estás fundido, ya estás acabado, ya no tienes que dar, ¿no? Entonces creo que para eso es la preparación. En el momento que llega el momento real de ver tu realidad y decir, para esto me preparé, para esto entrené, es cuando tú debes de sonreír y decir, sí puedo, o sea, sí traigo lo necesario, ¿no? Pero si llegas a la mitad de la prueba y no te preparaste adecuadamente, pues y vas a ver tu realidad, ¿no? Sí. Y te quedas en los ríos, ¿no? Sí, ahí vas a decir, ¿y ahora quién viene por mí o qué hago? Y en el caso de un ultra o un trail running, un trail de cualquier distancia, pues lo primero que sabemos al salir de la línea de salida es que nadie va a ir por ti. O sea, tú tienes que regresar a la línea de meta, ¿no? A menos que sea una lesión o algo serio, ¿no? Sí. Y ser muy consciente, ¿no? Ser muy consciente de lo que vas, ¿no? Porque muchas veces piensan, ¿no? O 60 kilómetros, 50 kilómetros. Los que hacemos esas distancias sabemos que lo podemos hacer, ¿no? Pero vamos mentalizados, ¿no? Pero las personas que empiezan a hacer esas distancias sí deben estar conscientes de la capacidad que puedan tener. Y como bien decía René, hay que entrenar. Hay que salir, ensayarlo, entrenarlo. Porque no es sencillo. Y como bien dices, allá no hay cómo regresarte a menos que te bajen en los puntos de corte, ¿no? Y también sabemos que cuando estamos agotados es mucho más fácil que generemos una caída, un golpe, que nos descuidemos y generemos una lesión en una rodilla, una pierna, lo que sea, ¿no? Entonces al final debemos de cuidar muchísimo más eso. Si en una carrera de ruta o en una carrera corta nos cuidamos, pues en una carrera de ultradistancia es doble el cuidado, ¿no? Y hay que ser bien consciente y bien concentrado, porque en las carreras ultras, las grandes, pues hay veredas donde debes ser muy pendiente en donde te puedes ir. Hay precipicios que dices, por acá pasé, y hay que estar muy consciente. Y parte del entrenamiento es ir consciente, ir con todos tus sentidos hacia dónde vas, dónde pisas, hacia dónde vas, pues. Porque hay
muchas brechas que a veces... Y sí nos ha tocado, ¿eh? Sí. Sí nos ha tocado que te vas un trancazo y pues ni modo, párate y sin llorar. sin llorar. Y solito. Pues, y acá mentalmente pues tienes que seguir. Mismo decía Alejandro. Sí, pues, tienes creo que también la autocrítica es bien importante también, ¿no? Porque quizá nuestra complexión, somos robustos, somos gruesos de piernas, ¿no? Pues una persona quizás demasiado delgada no va a aguantar unos 60 kilómetros, digo, en teoría podemos decir. En teoría. ¿No? A menos que él se convenza a través de estar entrenando y diciendo, pues si hice 30, 40 kilómetros y me voy a echar 60, pues sí puedo, ¿no? Claro. Pero si decimos, hago 5 kilómetros y voy a correr 60, pues definitivamente estoy mal, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ser autocrítico y decir, pues yo nací para hacer ultradistancia y pues voy por eso, ¿no? Pero quizás todo mundo o todo el ambiente te dice que mejor hagas pruebas cortas primero, que vayas con calma. Es un proceso, ¿no? Y tú te avientas ya como el borras, ¿no? Como se dice comúnmente. No, y yo creo que el corredor de trail se vuelve un corredor consciente, ¿no? Porque ya entran varios factores en ese sentido, ¿no? En distancias largas, ya hablamos de más de 30 kilómetros, ya la conciencia que tiene que tener el corredor es muy distinta, ¿no? Porque ya entran muchos factores. Desde el tipo de calzado, la hidratación que vas a llevar, la alimentación que vas a llevar también para esas distancias. Desde cargar de todo lo que implica, claro, ¿no? Llevar todo. Incluso el análisis que puedas hacer del terreno, del clima, todos esos factores que en su momento, si no los tomas en cuenta, como decía Hugo, una distracción y te pierdes, ¿no? O te vas y en ese, como decía Alex, ¿no? No hay quien te vaya a traer a recoger, tú tienes que enfrentarte a ese reto, ¿no? Entonces, sí el corredor de trail se vuelve más consciente, ¿no crees? Claro. Y sí lo puedo decir, gracias, dije, sin llorar. Sí he llorado. Sí he llorado. Es que ya no ultradistancia, ya son sentimientos encontrados. Vas llorando y vas corriendo, pero porque realmente sabes que algún día tienes que llegar. Sí. Vas cuando nos ponen cortes, ¿se acuerdan, no? Sí. Cuando el buen todavía. Alejandro no nos pone cortes, bueno, sí en el Ultra UTC, ¿no? Sí nos pones cortes, porque realmente por la dimensión de la peligrosidad también del Y las terreno, condiciones que no tengan, puedes ¿no? bajar a faldas de lista a las 5 de la tarde, Sí, porque sí, ya sí, no, es el clima te complicado. cambia. Acá de este lado te ponen una ultradistancia, sí, pues ahí nos pone, no, pues es que si voy a 6 kilómetros por hora, ¿cuándo? No llego. Pues no llego. Tienes que ir abajo de 6, entonces Sí. ahí te vas corriendo. Afortunadamente, en mi caso, pues, sí he cumplido con los cortes, ¿no? Me ha ido bien. Alejandro me conoce ahí en sus carreras. A veces hay carreras que las vas a tomar un trail para sanarte mentalmente, como lo menciona Hugo, como tú lo mencionas. Alejandro dice también para sacar todo el estrés que traes. El trail, para eso te sirve también. Claro. Lo puedes disfrutar, se puede hacer recreativo. Sí. Ya al ser competitivo en otras donde ya gastas, ya pagas, ya es diferente. ¿A qué vas, no? Sí, ¿Qué ya es viajas, lo que quieres, se supone ¿no? que viajas 50, 100 kilómetros y para cuánto que te te pares cuesta? a la mitad. Pues no. Oye, o vas, te preparas. tal vez te puedes echar 10, pero como te tronaste al 5, pues termínalos. Digo, ya gastaste, es diferente, ¿no? Y yo creo que es otra de las noblezas que tiene el trail running, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor me voy a aventar 3 kilómetros caminando o más caminando, pero estás consciente de que lo vas a terminar y estás dentro del tiempo que está permitido para terminarlo y ya no entras en esa preocupación, ¿no? Esa angustia de decir, chin, tengo que acabarlo en menos tiempo, ¿no? No, o sea, te conectas, estás consciente de que hay un tramo que lo tienes que caminar porque Sí o sí. porque sí o sí, y lo haces, ¿no? Porque obviamente la gran ventaja o diferencia que tiene el trail running es eso, ¿no? Que tienes un terreno tan accidentado en todos los sentidos, Exacto. subes, bajas, nadas y todo lo que tienes que enfrentar. Entonces sí tienes que estar consciente de todo lo que implica enfrentarte a la naturaleza. Claro. Sí. Porque Claro, parece tienes fácil. que estudiar tu evento, eso es primordial. Porque si tú vas a un evento y no lo estudiaste, no sabes las condiciones meteorológicas, por ejemplo, el tipo de terreno que vas a participar, ¿no? Si vas a utilizar lámparas, si va a haber neblina, si es muy húmedo, si es muy caluroso. Pero a veces hay sorpresas, ¿no? Entonces, pero debes de estar preparado Sí. al 90% que te falle un poquito, pero si no llevas tenis cuando vas a correr. Aunque en la mochila lleves un poquito más de cargamento, pero Ajá. bien dice Alejandro, te sirve. Y si hay sorpresas, porque realmente si vas a iniciar en el trail, pues no sabes. Realmente vas, ¿a dónde vamos? Pues a la montaña, ¿no? Pues bueno, pues ahí llevo, ¿no? Lo que pueda, ¿no? Hay unos que llevan hasta tenis de asfalto, se andan resbalando miles de veces, pero ahí van. Pero ahí como ahí empezamos vas aprendiendo, ¿no? vas aprendiendo y realmente el trail sí es una sorpresa. Así yo me enfrenté. Es un aprendizaje continuo. Muy chido. Aprendizaje. Y no quiere decir que ya hayas hecho muchas carreras
que ya, ¿no? Porque cada carrera es diferente, ¿no? Exacto. De repente ya estás con el kilómetro 30 y ya llega la mentalidad, ¿no? Me falta un buen. Y después llegan unos encontronazos contigo mismo y dices, ¿cómo qué hago acá, no? Pero ahí tienes donde debes ser fuerte y eso también se entrena, eso también se piensa, pero dices, no, si vine a esto, como bien decían, a darle, a llorar a su casa. Es el Y momento. sabes que una cosa importante que mencionaste, yo siempre he dicho, no hay que subestimar ni el trail más pequeño. Es correcto. Porque si no te caíste en el ultra de 70, a lo mejor en el de 15 te caíste Sí. y bien feo. Y te fue muy dolió, mal. y sí lloraste. Sí, pasa. Sí, claro. Es más, cuando pierdes esa noción de que es difícil, cuando te confías, cuando hay confianza, es cuando sucede, ¿no? Exacto. Sucede. Cuando porque llegas por muy confiar. sobrado, ¿no? Sí, porque dices, aquí está muy fácil, ahí está. Sí, Para sí, que sí. te- Sí. No, y yo creo que una de las experiencias que como corredores de trail podemos identificar y vivir es como que hay una parte en la que se genera un vértigo en el estómago cuando sientes que a lo mejor tu físico ya no está dando o que ya te perdiste o que aún faltan 10, 15 kilómetros y esa sensación de hasta de como de soledad en el vacío de la montaña y sentirte solo, sí te pone en jaque, ¿no? Porque al final de cuentas es el punto en el que dices, tengo que continuar porque no me puedo parar, ¿no? Al final de A cuentas... veces ves que te volteas y ya Solito. me perdí o Solito. Lo vengo solo, ¿no? o ya se acabó. Pero esa parte es también lo que genera mucha emoción, ¿no? Claro. Porque te enfrentas Sí. a un sentimiento diferente a lo que comúnmente vives y sentirte así como que expuesto ante la inmensidad de la naturaleza y no saber si para adelante, si para atrás, pero te atreves y sigues adelante, ¿no? Yo creo que esa es la parte también bien interesante de esta actividad. Sí, ahí también creo que te das cuenta de tus limitaciones en un momento dado y cómo juega tan fuerte la mentalidad. Mucho, ¿no? Sí, es lo mucho. principal. Porque ahí lo mental es lo que te va a sacar. Puedes tener crisis, pero nunca detener, o sea, nunca parar, porque esa crisis va a pasar en algún momento y tienes que estar más fuerte en el momento que reinicies otra vez contigo, ¿no? Y más Porque fuerte mentalmente que hay físicamente. lapsos quizás que cuando uno participa, uno corre, hay lapsos que no recuerdas, pero ¿por qué? Porque en ese momento ibas en crisis y no lo recuerdas exactamente qué te pasó, pero sabes que la mentalidad te sacó y recuerdas a partir de que el momento que te sacó la mentalidad Sí. y le diste con todo, ¿no? Yo pienso que también hay en cuenta mucho ya la parte que mencionas al principio, la conexión con la naturaleza. Sí. Cuando me pasa así como menciona Lalo, y bien dicho, porque pues, yo creo que es un punto muy importante, cuando yo me he quedado solo, sí le ruego a la naturaleza y le voy rezando a la naturaleza. Gracias por estos momentos que me tienes aquí. Ahora permíteme avanzar. Sí, eso yo creo que a mí me ha ayudado bastante porque conecto conmigo y con la naturaleza. Y si voy solo, pues Diosito, ayúdame, naturaleza, por favor, dame chance de seguir. Son encontrones también contigo y Sí. la naturaleza, porque llega el momento que estás en la parte más alta. Sí. Normalmente vas solo ya esa parte y es un sentimiento, te llegan muchas cosas y es la parte que me encanta, ¿no? Los sentimientos encontrados, esa fuerza que sí puedo, que me falta mucho, pero que hay. Entonces, esa parte es lo que también emociona, ¿no? Y lo transmites, ¿no? Lo transmites para que los que están comenzando, venga. Sí, No es fácil, pero es un buen punto esa sensación que si como corredores no lo han experimentado en una carrera de ruta, creo que es la parte que deben de voltear al trail running a decir, vamos a sentir esa parte, ¿no? Y acercarse con gente que ya tiene cierta experiencia, en este caso como nuestros amigos panelistas el día de hoy, para que a través de sus equipos, de sus eventos, puedan integrarse y vivir esa experiencia y no tenerle miedo, porque de verdad no hay que tenerle miedo a la montaña, sí hay que tenerle respeto. Eso sí es muy importante, el respeto hacia la naturaleza es muy importante, pero el atreverse creo que es la parte esencial que deben tener cada corredor. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría conocer en su perspectiva, ¿qué es lo que un corredor de trail running debe de tener como equipamiento especial para enfrentarse a su primera edición de una carrera? ¿Qué le recomendarían a la gente que no ha hecho? ¿Qué tener en cuenta para su primera participación en un trail? Alex. Creo lo más importante son los líquidos, en este caso el agua o el hidratante, ¿no? Desde luego que para poder llevar los líquidos pues necesitamos el chaleco. Y eso es algo que muchos corredores cuando empiezan, corredores de trail, debemos de acostumbrarnos a usar el chaleco o la mochila de hidratación, ¿no? Porque genera peso y cuando hacemos la prueba, si nunca la utilizamos en la preparación, pues el día de la prueba nos va a costar muchísimo trabajo. Entonces, lo más vital, creo, de todo, pues es el agua, los líquidos, ¿no? Es lo más importante. Sí. Y si ya es un evento de más distancia, pues lógico que también ya
pues, los sólidos, los energéticos, en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Pero viene en conjunto también, bien importante lo que vas ingiriendo, ¿no? Porque sí lo vas gastando, ¿no? Pero también el calzado. Para mí el calzado es muy importante porque no es lo mismo ir a un ultra que una carrera corta porque te someten a más lodo, a más agua, y sí es importante el calzado, las fibras que lleves como calcetines, ¿no? Porque siempre te vas a mojar, siempre. Entonces ahí pueden haber muchos problemas para seguir avanzando. Sí, porque la humedad hace que también el pie se resbale y esa fricción constante, ¿no? Es correcto. Ajá, te salen ampollas. Sí, las ampollas. Sí, yo en este caso les recomiendo que sea el calzado, como comentan. También lo que dice Alejandro es muy importante, los líquidos. Yo consumo a veces geles, no digo de qué marca, pero lo que se pueda más natural. Bueno, según ahí dice chía, o plátano, guayaba y mango, que sea. Pero aparte yo fabrico mucho agua natural, que es la que a lo mejor ya muchos la conocen. Le echo a sal de mar, bicarbonato, una cucharadita de miel en 1 litro y limón. Y esa me dura 1 litro y medio completo y me dura pues, para los 50. Obviamente en los abastecimientos sí hay que agarrar cosas que pues también ellos se den cuenta cómo la va a adoptar el estómago. Porque a lo mejor lo que tú consumes, como mencionó Alejandro, es lo que tienes entrenado. Pero ya en la distancia, obviamente si no lo dosificas, se te va a acabar a lo que estás acostumbrado. Entonces puedes agarrar de los abastecimientos, ¿verdad? Y puedes ir como combinando, pero cosas que no te hagan daño. Si es un gel, pues a lo mejor hay algunos que no nos hace daño, algunos sí les causa dolor en el estómago y cosas así. Pero mejor entrenarlo antes, ¿no? Ajá, perdón, algo muy importante es no hacer pruebas en una carrera. Exacto. Si te ponen el abastecimiento, por muy bueno que lo veas, si no estás acostumbrado, ni le hagas. Toma tu agüita, con la agüita síguete. Porque si empiezas a probar cosas que no estás acostumbrado, no te quiero decir más en dónde te paras, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte del entrenamiento lo que ingieres, ¿no? Sí, y la neta que no usen principalmente el calzado nuevo porque pues, te vas a sacar ampollas, eso es real. Mejor lavarlos antes y eso es una novatez, pero pasa. Pero básica. Y va a pasar con pero mucho. siempre pasa. Es una novatez, pero casi todos somos novatos. Y los ves sentados no porque estén cansados, sino ¿qué te pasó? No, pues es que traigo ya ampollas. O algunas veces emergentes, te preparaste, ¿no? Bien, pero una vez por los tenis. Una vez emergentes, ¿no? Que no te des el calzado. Bueno, venga Sí, un rompevientos es bueno para... Bien dicen, pero en el trail todo te puede pasar, o sea, la verdad. Una playera. Una buena playera. Mucha actitud, voluntad y pues no dispuesto a morir, pero sí a rebasar todos los obstáculos que se te presentan. No, sin duda podríamos pasar horas y horas charlando de running y de trail running y de experiencias y de anécdotas, porque al final de cuentas, si algo tiene esta actividad es que es deliciosa, apasionante e interminable. Amigos, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Ha sido un episodio muy interesante. Espero que más gente voltee a ver al trail running como una actividad creciente, una actividad que nos exige, que nos hace prepararnos. Como decía Alex, hay que ser corredores analistas de la ruta. Como decía René, lo que no se entrena no sirve y entonces hay que seguir adelante. Hugo, danos un comentario final antes de irnos acerca del trail a la gente que nos está viendo. Pues es una invitación. Es una invitación para que los que no conocen descubran qué tan apasionante es. Si ya empiezas a correr, vente a caminar, vente a probar la montaña y después, te lo garantizo, que te va a encantar y vas a seguir. René. Yo les puedo recomendar que hagan trail, caminen de igual manera, troten, que respiren, sientan la naturaleza principalmente. Si hay algún río por ahí, métanse y van a ver qué rico se siente. Amigo Alex. Pues creo ya la mayoría de las cosas las han dicho, ¿no? Pero lo más importante es eso, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando nosotros perdemos de vista en nuestra casa los árboles, los ríos o los cerros que tenemos, estamos entonces involucrados en una vida que no nos beneficia mucho, ¿no? Creo que aquí lo más importante es darnos cuenta, una vez que salimos de nuestra casa, ver qué tenemos para disfrutar y hay que hacerlo de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque si hacemos 5 kilómetros diarios, de esa manera vamos a conocer los 4 puntos cardinales a través del diario vivir, ¿no? Y vamos a disfrutar del cerro, del río, de la barranca, todo. Creo que eso es lo más importante. Esa sería
la invitación a todos a que salgan de sus casas y a que disfruten de la naturaleza. Que se atrevan. Que se atrevan a hacerlo. Así es, pues yo creo que esa es con la frase con la que nos quedamos en este episodio. Atreverse a probar la montaña, yo creo que es la clave. Y pues les agradezco su participación esta tarde. Y amigos, no dejen de seguir los episodios de Kilómetro Cero y sigan corriendo. Gracias. 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 Saludos a todos.